Listo. Emilio Carrillo, nuevamente juntos en esta charla, entrevista. Muchas gracias por aceptar la invitación aquí con todos nosotros los mexicanos. Pues César, encantado, efectivamente una vez más. Ahora micrófono cerrado compartíamos que fue en el mes de abril cuando hicimos el último encuentro, con lo que ya ha transcurrido pues más de medio año. Y es un placer estar nuevamente contigo y a través tuya, como muy bien dice, de toda la gente de México a la que le tengo tanto cariño. Así que es un placer. Muchas gracias, César, por abrirme esta ventana. Muchas gracias. Una de las cosas que resalto mucho es tu capacidad para compartir con quien sea, compartir en cualquier momento, compartir todo lo que has vivido, todos tus conocimientos están completamente abiertos a la mente, al corazón, al alma, y eso es algo que los que te conocemos y los que te hemos seguido lo agradecemos profundamente, porque a su vez nosotros, o yo en este caso, lo comparto con todos mis seres queridos y con las generaciones venideras, ¿no? Mis hijos y bueno, Sí. en general, ¿no? Y bueno, Emilio, pues yo quiero arrancar esta charla, entrevista, con un libro fundamental, con un libro muy importante que escribiste tú junto con otras personas, el libro de Conciencia y Sociedad Distópica, que ya tuve la oportunidad de leer y que me parece un libro contundente, un libro profundo, un libro desmenuzado completamente y revelador en muchas cosas. Y antes de arrancar con una pregunta específica del libro que yo quiero leer, que lo tengo aquí al lado en mi computadora, yo quisiera preguntarte cómo has vivido este año, cómo has vivido estos meses de confinamiento, de pandemia, de cuestiones difíciles que nunca habíamos vivido como sociedad de esta manera tan letal, donde tantas personas en el mundo han tenido la oportunidad y han tenido la desgracia de vivir cosas que seguramente no tenían en su expectativa. ¿Cómo lo has vivido, Emilio? Pues en primer lugar, César, lo he vivido con mucho sentimiento de compasión. Mucha compasión hacia tantas personas que lo están pasando tan mal, tanto desde un punto de vista material, porque todo lo que estamos viviendo está conllevando mucha incertidumbre económica, mucha incertidumbre laboral, y eso hace que haya muchas personas en el mundo, en todos los continentes, que lo están pasando muy mal desde el punto de vista material, y también mucha compasión por tantas personas que están sufriendo desde una perspectiva emocional. Que yo no sé qué es peor, si cuando se está pasando mal desde un punto de vista material o desde un punto de vista emocional. Me refiero a tantas personas que están viviendo todo esto con mucho miedo, con mucha incertidumbre, en algunos casos incluso con pánico, y que lo están pasando francamente mal, tanto por ellos mismos como por sus seres queridos. Lo primero, por tanto, a reflejar es una enorme compasión, y compasión significa compartir lo que sienten con todas estas personas. En segundo lugar, es importante de alguna forma resaltar, César, que para algunas personas esto no ha sido una sorpresa, con lo que no es que yo supiera, ni mucho menos, yo no soy adivino, no sabía lo que iba a pasar. Pero con relación al libro que tú compartes, el libro no es sino el fruto de un proyecto que se llama Proyecto de Investigación, Conciencia y Sociedad Distópica, que arrancó en el verano del 2018, cuando una serie de personas intuimos que lo que vivimos hoy a nivel mundial, no solamente de un país o de un continente, sino a nivel mundial, es una enorme distopía, es un enorme huracán. Y además también intuíamos que es un huracán de magnitud aceleradamente creciente, donde como si fuera un mar con marejada, las olas, los tsunamis van llegando uno tras otro. En ese convencimiento nos pusimos manos a la obra, hace por tanto ahora más de 2 años, para analizar con mucho rigor todo lo que está ocurriendo en la sociedad actual a nivel mundial, en la cultura y en la educación, en la tecnología, en la economía, en la ecología y en el medio ambiente, en la política, en la sociedad, en la salud, en la espiritualidad, para intentar abrir a esta sociedad y percibir si efectivamente la distopía
entendida como una humanidad colapsada, una humanidad sufriente, una humanidad doliente, una humanidad que da la sensación de que ya no es capaz de dar más de sí porque cada pasito que das tiene mucho que ver permanentemente con el sufrimiento. Sí, esa es la foto real de la humanidad actual. Y bueno, nos dimos un plazo que era hasta octubre del año 2019 para terminar la recopilación de información. Pusimos en marcha una página web que está a disposición de todas las personas, que se tiene como nombre conciencia y sociedaddistópica.com. La forma de encontrarlo en internet más rápidamente es sociedaddistópica.com, y ahí empezamos a recopilar, pues finalmente han sido, César, pues no te exagero, han sido más de un centenar de trabajos, textos, artículos, 160 trabajos, textos, artículos, entrevistas de un centenar de expertos en todas estas materias. Y cuando terminamos esa labor de recopilación, era obligado el hacer una síntesis, el hacer una especie de agrupamiento, también con valor añadido de tanta información, para ponerlo en forma de un libro que estuviera a disponibilidad de todas las personas interesadas. Y nuestro objetivo era entregar el libro a la editorial, una editorial que se brindó, porque este proyecto es altruista, no tiene costes, porque todo lo que se hace, todas las personas que colaboramos, yo tengo la enorme fortuna de ser director del proyecto, lo hacemos de manera desinteresada, ¿no? Pues bien, una editorial se brindó a editar el libro y el compromiso con ella era entregarle el texto el 1 de marzo de este año 2020. Y así lo hicimos, cumplimos perfectamente los plazos. Pero entregado el libro a la editorial, el 14 de marzo en España se declaró el estado de alarma y se suspendieron todas las actividades. Hubo un confinamiento absoluto y eso paralizó las labores de editorial y de imprenta, que estuvieron paralizadas hasta principios de mayo. Y bueno, pues eso fue una oportunidad, no ha sido una amenaza, sino una oportunidad para que toda la información que ya tenía recogido el libro por los capítulos temáticos que acabo de compartir, pues lo vertiéramos de algún modo en un capítulo final que tiene como título El coronavirus, estudio del caso. Porque todo, que es a lo que iba, ¿no?, con esta larga disquisición, todo lo que veníamos recogiendo como conclusiones en este estudio, en la página web, en los trabajos, en la elaboración del libro, encaja total y absolutamente con lo que está ocurriendo de la mano de la crisis sanitaria que mundialmente estamos viviendo. Es decir, César, no conocía, personalmente no sabía cómo se iba a manifestar la nueva ola distópica, pero no teníamos ningún tipo de duda que iba a llegar una nueva ola distópica más fuerte que las anteriores, más fuerte que las pandemias que ya hemos vivido en los últimos lustros, que si la gripe aviar, que si la gripe porcina, etcétera, más fuerte que otro tipo de oleadas de crisis económica, como fue la crisis económico-financiera del 2008 al 2012, teníamos la seguridad de que una nueva ola iba a llegar y que no iba a tardar tiempo. Y efectivamente, pues aquí la tenemos, ¿no? Con lo que, habiéndolo vivido con mucha compasión por tanto sufrimiento, no lo he vivido con sorpresa, sino que lo he vivido como algo que se venía viendo, algo que además forma parte, como te decía hace unos minutos, del huracán de magnitud aceleradamente creciente en el que estamos, y desde luego a partir de ahí lo he vivido con mucha serenidad, con mucha calma, sabiendo que todo tiene un sentido profundo, que no hay casualidades, que esto tiene un porqué y un para qué en la evolución en conciencia de cada ser humano y de la humanidad en su conjunto, y esa serenidad, esa confianza en la vida, esa conciencia también ha estado muy presente en mi quehacer cotidiano y en mi vida a lo largo de este año 2020, que ya casi está apurando sus últimos momentos. Gracias por la respuesta, Emilio. Quiero arrancar con, yo a la hora de leer el libro, realmente, híjole, pude detectar cosas que no hay palabras en realidad como para expresar todo lo que uno siente cuando está leyendo, cuando está imaginando, cuando está develando tantas cosas que tienen que ver con nuestra humanidad, ¿no? Y en unas cuantas horas ver todas las perspectivas con las que se ve un análisis como este. Quiero leer un párrafo, Emilio, y de ahí hacer una pregunta para ir de lo general a lo particular y a lo que vivimos como seres humanos. Dice:
es en el capítulo de espiritualidad. Dice, las comunidades humanas han estado a lo largo de la historia habitualmente enfermas, han sido distópicas. Si por enfermedad o distopía nos referimos a la existencia de desigualdades, pobreza, pandemias, esclavitud, miseria frente a extremas riquezas y conflictos, guerras y demás calamidades en las que básicamente una minoría intenta controlar y controla a una gran mayoría sometida a sus dictaduras. Lo que caracteriza a la actual distopía social es que no obedece a un proceso patológico concreto, una crisis económica, un conflicto social, una guerra, una tribulación por un desastre natural. No, no es un proceso focalizado en algo que se pueda resolver, ni es local, regional, ni siquiera nacional. Es un conjunto de procesos, por no decir la totalidad de los procesos sociales de carácter planetario, que sistémicamente muestran signos y síntomas muy preocupantes que a medida que pasan no ya los años, sino los meses, vemos que tienen cada vez peor solución, sino son imposibles de rectificar porque o hemos cruzado ya o estamos a punto de hacerlo el punto de no retorno, de overshot, sobrepasamiento, más allá del cual ya ninguna solución es posible. Este concepto de sobrepasamiento es tremendamente importante porque puede que, aún teniendo capacidad técnica y de medios para resolver determinados y graves problemas sociales o medioambientales, puede que sea que se nos haya acabado el tiempo de reacción para evitar el desastre ya inevitable, aunque aún queden años o incluso décadas para que éste se produzca. Y de ahí lo relaciono con una pregunta fundamental: nacer de nuevo. Pensando en nuestros dones y nuestros talentos, nacer de nuevo. ¿Qué crees de esto, Emilio? Pues me alegra mucho, César, que después de leer el párrafo duro, muy cierto, muy contundente y muy duro que acabas de leer, lo ligues a una esperanza, lo ligues a una confianza, que es ese nacer de nuevo. Porque efectivamente ese es mi convencimiento total y absoluto. Es decir, mi convencimiento total y absoluto es que todos estos hechos que estamos viviendo, conflictivos, convulsos, dolorosos, que están llegando a un nivel de injusticia, a una intensidad de los males que la humanidad ha vivido siempre, pero que están llegando ahora a un nivel nunca antes conocido. Hasta el punto incluso, como muy bien se dice en el párrafo que has leído, de que hay ámbitos temáticos en donde ya hemos rebasado, de hecho, ese punto de no retorno. Ahora haré referencia a ello. Pero, sin embargo, que eso sea así, no hay que verlo como una amenaza, hay que verlo como una enorme oportunidad. Es una oportunidad para que nos transformemos, es una oportunidad para que nos reinventemos, cada uno y como colectivo humano, como humanidad. Es una oportunidad, como tú muy bien apuntas, para nacer de nuevo. Hay que tener en cuenta que nosotros no somos la apariencia. Tú no eres lo que se ve en la cámara, yo no soy lo que se ve en la cámara. Somos mucho más que eso. Yo soy este tal Emilio que está aquí delante con su mundo físico, emocional, mental, pero soy mucho más que eso. Soy una esencia, como cada uno lo quiera denominar, soy una esencia encarnada, infinita, divina, eterna, por tanto inmortal e imperecedera. Y cuando estamos aquí encarnados, estamos por algo. Estamos para, desde lo más esplendoroso de nuestra divinidad, traer a este mundo material, a este plano material, traer el cielo a la tierra. Y esta humanidad, la humanidad que ahora está anquilosada, la humanidad que ahora está dando signos evidentes de colapsamiento, nos ha servido en nuestro proceso. Es decir, nos ha servido en nuestro proceso de encarnación humana a través de una cadena de vidas, lo que las tradiciones espirituales orientales llaman las reencarnaciones. Esta humanidad nos ha servido. Lo que ocurre es que el traje que hemos usado para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo en conciencia, para nuestra evolución espiritual, para que recuperáramos la memoria de la esencia que somos y empezáramos a aplicarla en nuestra cotidianidad, en nuestra práctica diaria, en ese camino de aprendizaje, en ese camino de crecimiento y de avance, esta humanidad ya se nos ha quedado pequeña. Es como un traje que nos compramos en un momento determinado, pero crecemos y al crecer el traje se nos queda pequeña. Y esta humanidad está estallando por todos sitios. Es una humanidad
que da claro signo de que es una casa que ya no nos vale, es una casa donde hemos habitado mucho tiempo, pero que ya está declarada en ruinas, está en ruina desde los cimientos. Y eso significa que hay que hacer un nuevo traje, eso significa que hay que construir una nueva casa, con mucho amor a lo que nos ha dado, lo que ahora se está cayendo, con mucho amor, pero hay que construir esa nueva casa, César. Y ese proceso de reconstrucción, de transformación de uno mismo y como colectivo humano tiene que ver con ese nacer de nuevo al que se refería Cristo Jesús en su famoso diálogo en el Evangelio de Juan, cuando dialoga con Nicodemo, ese rabí judío, y le dice: Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Y ese nacimiento es al que nos está impulsando las circunstancias, porque estos hechos, César, son hechos que son como calentones enormes, que estamos viviendo como humanos para que nos demos cuenta, para que tomemos conciencia, para que no siguiéramos ahí. Y hay que reconocer que hemos estado mucho tiempo como atontados, ¿no? Como adormecidos, distraídos, entretenidos, y estos calentones, estas olas distópicas están permitiendo a muchas personas que tomen conciencia de lo que de otra forma no se hubiera tomado conciencia. Y lo que estamos viviendo y el horizonte que se divisa desde el punto de vista del huracán en el que estamos, todo anuncia que es un huracán de magnitud aceleradamente creciente, porque como tú reflexionabas, hay puntos, y como tú leías, hay ámbitos fundamentales que ya no hay reversibilidad, César, ya no hay reversibilidad. En el supuesto teórico de que esta humanidad ya anquilosada tomara medidas, que no la va a tomar porque no está en condiciones por su anquilosamiento, por su agotamiento, no está en condiciones de hacerlo, pero si hipotéticamente tomara medidas, hay ámbitos temáticos fundamentales que ya están fuera de control, por decirlo de alguna forma. Y pongo dos ejemplos que creo que cualquier persona puede entender. Todo lo que tiene que ver con el cambio climático y con la economía. Cambio climático y economía. Medio ambiente y economía. Dos pilares fundamentales, ¿no?, de la vida humana y de la sociedad. Medio ambiente y economía. ¿Por qué digo que ahí se ha rebasado ese punto de irreversibilidad? Pues con relación al medio ambiente por una razón muy sencilla, César. Hay tanto CO2 en nuestra atmósfera, hay tanto CO2 que aunque ya se dejara de emitir, en el caso hipotético, que desgraciadamente no se va a producir, ¿no?, que hubiera un acuerdo mundial y dejáramos de emitir más CO2 a la atmósfera, en esa hipótesis absolutamente teórica y desgraciadamente inverosímil, aún así ya no tendría solución, porque hay tanto CO2 ya en la atmósfera que las repercusiones de esa acumulación de CO2 a lo largo de los próximos años va a ser tremenda. Va a ser tremenda en la alteración de la climatología, va a ser tremenda en el impacto que va a tener en la agricultura y en las temporadas agrícolas, va a ser tremenda en la desaparición en verano de lo que es el Polo Norte. El Polo Norte va a estar, ya es imposible de evitar que dentro de unos años lo que es la masa de hielo del Polo Norte en verano desaparezca. Allí el verano, el mes más veraniego es el mes de septiembre. Pronto en septiembre en el Polo Norte no va a haber hielo. Y cada vez ese no haber hielo se irá extendiendo más tiempo. Al principio serán días, después serán semanas y posiblemente sean finalmente más de un mes o más de un mes y medio, nada más que con el CO2 que hay actualmente en la atmósfera. La única posibilidad sería quitar CO2 de la atmósfera, retirar el que ya hay. Por supuesto, no emitir más, cosa inverosímil, insisto, porque no hay los intereses creados van por otro lado, ¿no? Pero si llegáramos ahí, no bastaría con eso, habría que retirar CO2 de la atmósfera. Y ¿tú sabes quién es el gran retirador del CO2 de la atmósfera? La Tierra, la madre Tierra. Pero la Tierra está tan esquilmada por una agricultura abrasiva, por una agricultura inconsciente, está ya tan absolutamente abrasada por esa agricultura inconsciente que la madre Tierra ha perdido capacidad de atraer, la Tierra ha perdido capacidad de absorber CO2. Son muchísimos los científicos a los que los intereses creados, políticos, económicos, institucionales, no quieren escuchar, pero son ya muchos eminencias científicas que han llegado a la conclusión de que hemos rebasado el punto de reversibilidad. Y con la economía pasa igual, César. Se ha escapado de nuestras manos, se ha escapado del control social. En estos momentos vivimos dos hechos históricos, dos hitos históricos que se han escapado de nuestro control. Por un lado es la aparición de un nuevo tipo de imperios. Eso es lo primero que la gente no termina todavía de ver.
Nosotros insistimos mucho en el proyecto de conciencia y sociedad distópica en este extremo. Hay un nuevo tipo de imperio. Cuando leemos acerca de los imperios nos imaginamos al Imperio Romano, al Imperio Español en la época de Felipe II, al Imperio Británico. No, no, no. Hoy ya los imperios no dependen de naciones, no son imperios que tengan que ver con un Estado, son imperios que están en manos de las grandes corporaciones transnacionales, las grandes corporaciones empresariales y financieras. Esos son los nuevos imperios. Y te pongo solo un ejemplo. Las 10 mayores transnacionales mueven hoy anualmente, cada año, más recursos que 180 países. 10 multinacionales mueven más recursos, más dinero que 180 países. En la Asamblea de Naciones Unidas se sientan 193 países, más el Vaticano y Palestina, que son invitados. Contando al Vaticano, a la Santa Sede y a Palestina, 195 países. Pues bien, hay 10 grandes empresas que manejan más recursos que 180. Podría seguir dándote ejemplos, pero no voy a seguir dándotelo. Podría hablarte de cómo actualmente hay 150 corporaciones que manejan el 80% de la economía mundial, etcétera, etcétera. Y además en un proceso de concentración absoluta, que hace que en la Bolsa de Nueva York, el mayor mercado de valores del mundo, hoy cotice el 50% de empresas que cotizaban en 1997, porque se están fusionando, se están comiendo las unas a las otras y cada vez son menos. Esto es el nuevo tipo de imperio. Estas transnacionales que fuera de cualquier tipo de control campan a sus anchas de una punta a otra del planeta en una economía global que solamente les beneficia a ellos, a esas empresas, y que se mueven por encima de normas, por encima de gobiernos, y unos gobiernos que cada vez están más sometidos a los dictados y a los intereses de estas enormes transnacionales que son los nuevos imperios. Y junto con ese primer hito histórico, la aparición de un nuevo tipo de imperio, no Estado, sino empresa, grandes corporaciones, el segundo hito histórico en el ámbito de la economía es la acumulación por una minoría de la inmensa mayoría de los recursos y de la riqueza del planeta. En el 2015, por primera vez, y desde entonces se ha consolidado, el 1% de la población mundial, el 1% de la población mundial, logró tener más riqueza y recursos que el 99% restante de esa masa humana de casi 8.000 millones de seres humanos que vivimos actualmente en el planeta. Pero es que cuando con datos económicos, con datos objetivos, con datos oficiales, se escarba en ese 1%, la conclusión a la que se llega es muy sencilla, César. No es el 1% realmente el que detenta la inmensa mayoría de la riqueza, no, es el 1% del 1%. Es decir, dentro de ese 1% hay un núcleo duro que es el que de verdad está acumulando. Estamos hablando del 1% de la población mundial. Y cuando mezclamos ambos hitos, las transnacionales que se han configurado en un nuevo tipo de imperio, y cuando lo ponemos en relación a este 1% del 1%, cuando incardinamos lo uno con lo otro, nos damos cuenta de lo que por intuición ya podíamos haber incluso presagiado. Y es que los paquetes accionariales de esas grandes transnacionales están en manos, los propietarios son los miembros de ese 1%, del 1% del 1%. Finalmente, cuando cruzamos los datos y cuando vemos que hay clanes familiares, cuando vemos que hay grupos familiares que tienen patriarcas, cabezas de familia, finalmente, la foto a la que llegamos es que hay unas pocas decenas de personas que tienen en sus manos total y absolutamente la socioeconomía mundial. Y eso ya está fuera de control, eso no hay mecanismos, no hay instrumentos, no hay teclas a nuestra disposición, a disposición de la humanidad para darle la vuelta a eso, porque todos los instrumentos, todas las teclas están en manos de ellos. Fíjate, hemos hablado de 2 puntos de irreversibilidad, el medio ambiente, cambio climático y la economía desde el punto de vista del absoluto dominio a nivel global en muy pocas manos de todo lo que se mueve en la economía planetaria. A partir de ahí, no perder nunca la confianza. El ser consciente de que estos acontecimientos son acontecimientos que van a servir para que empecemos a vivir de otra manera, César. Lo has hecho tú, lo he hecho yo, lo estamos haciendo mucha gente. Cada nueva oleada distópica es una oportunidad para decir, ya está.
Yo no quiero vivir de la forma que ellos quieren que viva. Porque, claro, es muy fácil criticar a ese 1% del 1%, pero el quid de la cuestión está en no vivir como ellos quieren que tú vivas. Ahí está el quid de la cuestión. Y, sin embargo, la gente tiene hábitos de consumos que son lo que ellos quieren que tengan. Te relacionas con los demás como ellos quieren que te relaciones. Desde intentar imponer el dominio, el control, el intentar llevar razón, el intentar imponer tu criterio, que es precisamente a imagen y semejanza del tipo de sociedad que ellos están implantando en el mundo desde la manipulación, la mentira y el engaño. Nuestra alimentación, que no se siga basando en el dolor, un dolor que ellos también están contaminándonos con una industria agroalimentaria que nos engañan diciéndonos que la carne aporta nutrientes, cuando eso es mentira, porque esa es una carne de dolor que sale del sacrificio de 110.000 millones de animales que en estos momentos están, que se dice pronto, César, 110.000 millones de animales que en estos momentos están en campos de concentración, sometidos a situaciones absolutamente de crueldad, con productos de laboratorio para provocar su engorde, para provocar su crecimiento y llevarlo finalmente a un asesinato salvaje para que la gente se coma su carne. Entonces, tenemos que mirarnos a nosotros mismos y darnos cuenta de que todo lo que está ocurriendo es una oportunidad para ver la realidad, para ver lo que ocurre, para ver lo que sucede. Y a partir de ahí no quedarnos en observadores sin más, sino llevar todo eso como lección práctica a nuestra vida para vivir de otra manera, una manera que no tenga que ver con ese egocentrismo, que no tenga que ver con esas pautas y esos paradigmas tan absolutamente egoicos y prácticamente psicopáticos, sino que recuperemos lo que realmente somos, nos demos cuenta de esa esencia que todos atesoramos, a la que anteriormente me refería, y diciéndole a Dios con cariño a todo esto, porque todo esto nos ha servido para crecer, pero diciéndole a Dios, encaminemos nuestros pasos hacia una nueva humanidad que realmente sea coherente con lo que ya late en el corazón de tantos seres humanos y brilla en nuestra alma. Emilio, muchas gracias. Algo que me sorprende y me inquieta y me hace que reflexione profundamente, y seguramente a mucha gente también, estos círculos de poder que mueven todos los hilos, quién sabe desde hace cuánto tiempo, son parte de la humanidad. Son parte, son seres humanos que también tuvieron infancia, que también tuvieron adolescencia, que también estudiaron, que también tienen sentimientos, que también ha cruzado por ellos la parte mental, emocional, o sea, son iguales a nosotros. ¿Qué hace en ellos que formen parte de una humanidad completamente distópica? Dentro de toda esa élite hay que diferenciar distintos estratos. Porque, claro, la élite es mucho más amplia que esas decenas de personas a las que hacía referencia anteriormente. Podríamos decir que la élite es como una piedra que cae en el agua y se abre en círculos. Hay un primer círculo, el núcleo duro, que lo configura esas decenas de personas a las que me refería hace unos minutos. Pero a partir de ahí hay otros círculos en donde hay mucha más gente, todos bajo las directrices, bajo las indicaciones, bajo el control y la dirección de ese núcleo duro. Y lo que antes apuntaba, y ahora retomo lo que me acaba de preguntar, lo que antes apuntaba es que esos círculos van ampliándose, van ampliándose, van ampliándose, y a través de una visión de la vida, a través de unos paradigmas, a través de unas pautas y a través de unos hábitos de vida, terminan estando en nuestra casa. Que eso es lo que tenemos que darnos cuenta, que terminan estando en nuestra sala de estar y terminan estando en nuestra vida. Y lo que antes decía es que nos demos cuenta de esto para empezar a vivir de una manera distinta, porque hay margen de maniobra, mayor o menor, depende de las circunstancias, depende de cada persona, depende de cada situación, pero tenemos margen para empezar a vivir de otra manera, para recuperar la conexión con la naturaleza, para mirar a nuestros hermanos, a los demás seres humanos, con una mirada mucho más limpia, mucho más benévola, mucho más compasiva, mucho más empática, para que nuestros hábitos de vida no se basen en un consumo incesante, que seamos responsables con el consumo, que tengamos una mirada mucho más hacia lo que de verdad son necesidades y vayamos eliminando necesidades artificiales. Todo eso tenemos margen de maniobra para avanzar por ahí.
Pero volviendo a lo que me comentaba sobre esos núcleos primeros, está el primer núcleo y los siguientes círculos, ¿no?, que siguen al primero, fundamentalmente en toda la documentación, en todo el trabajo que hemos realizado en el contexto del proyecto, con el telón de fondo del libro que estamos compartiendo, la principal característica, hay muchas, pero la principal, a mi modesto entender, es el desprecio al ser humano. Un absoluto desprecio al ser humano, César. Ahí hay una especie de adoctrinamiento a todos los miembros de la élite, en el primero, segundo, tercer círculo. Hay una especie de adoctrinamiento, una especie de lavado de coco para que desprecien a los demás seres humanos. Los 8.000 millones de seres humanos somos unos tontainas, un rebaño estúpido, que nos dejamos manipular, que nos dejamos engañar, que no servimos para nada y que lo único que merecemos precisamente es que estemos controlados, dominados y sometidos, porque no damos para más. Es un absoluto desprecio a la naturaleza humana. En esa élite se desprecia la vida, y se desprecia la vida tanto con relación a la naturaleza, porque se entiende que la naturaleza, los recursos naturales e incluso la madre tierra está a su servicio y son de su propiedad. Por ejemplo, esa élite está comprando la mayor parte de África. Es otro dato de lo que los medios de comunicación no se hacen eco. Están comprando terrenos y terrenos y terrenos en África. Terrenos que para ellos además resultan muy baratos. En su afán, ¿no?, en su afán de acumular, en su afán de tener, con un absoluto desprecio a la vida en su manifestación, en la naturaleza, en las formas de vida no humana y en la madre tierra. Y ese desprecio a la vida también se da con relación al propio ser humano, lo cual nos puede sorprender todavía más, pero es así. Al ser humano, insisto, lo consideran una especie de tonto, de estúpido, de lelo, absolutamente manipulable, que se deja llevar, que es muy fácil hacer con él lo que queremos. Y de hecho, parte de lo que está ocurriendo con esta crisis sanitaria tiene que ver con eso, César, con un ensayo de ingeniería social. Un ensayo de ingeniería social para saber hasta dónde somos dominables, hasta dónde somos controlables, hasta dónde se nos puede engañar, porque con independencia de lo que haya sido el origen de esta crisis, que si ha sido artificial, que si ha sido natural, que si ha sido provocado, que si ha sido un accidente, con independencia de ese debate en el que, como tú lo has leído, sabe que nosotros también entramos en el libro y tenemos la seguridad de que este virus no es natural, sino que es artificial, pero con independencia de ese debate, lo que es indudable es que una vez que el virus está ahí, la élite lo ha utilizado perfectamente aplicándole la plantilla que ya había utilizado en las otras pandemias, con la gripe aviar, con la gripe porcina. Ha aplicado la misma plantilla, pero a lo grande. Si aquello ya fueron mini ensayos de ingeniería social, esto ya es un enorme ensayo de ingeniería social, porque la realidad es que hay virus, claro que hay virus, y el virus es peligroso porque es artificial, precisamente de ahí su mayor peligro, porque si fuera natural, el tratamiento, las vacunas, etcétera, etcétera, serían más fáciles de conseguir. Pero al tratarse de algo que procede de una manipulación genética que tiene mucho que ver con la guerra bacteriológica, a partir de ahí el virus es especialmente peligroso, César, y es difícil tratarlo. Y de hecho, amigos médicos, personal médico, conmigo lo han compartido con sinceridad, cómo los enfermos no saben exactamente cómo tratarlo y parece que sanan, pero después empeoran, no tienen claro el por qué unos con el virus enferman más, otros por qué enferman menos. No hay forma de llegar a unas pautas porque rompe los esquemas. Pero claro, que eso sea así hace también que haya un desconocimiento de cómo hacerle frente. ¿Y cómo se le quiere hacer frente? Pues bueno, lo que se está influyendo a la sociedad es a través de unos instrumentos que rigurosamente hay serias dudas de que sirvan para algo: el confinamiento, el distanciamiento social, las mascarillas. Hay serias dudas de que sirvan para algo, pero que sin embargo están siendo utilizados maravillosamente por la élite en pro de sus objetivos. Y sus objetivos tienen que ver precisamente con enfriar lo humano, con enfriarnos, con enfrentarnos, con dividirnos. Divide y vencerás en su dominio, en su intento de control, ni más ni menos que de 8.000 millones de almas encarnadas
en su intento de dominio de 8.000 millones de seres humanos, necesitan enfriarnos, necesitan como congelarnos, que no haya relaciones entre nosotros, que desconfiemos los unos de los otros, distanciamiento social, ruptura de las relaciones personales, familiares, sociales, confinamientos y, eso sí, la tecnología. Una tecnología que se nos quiere vender como superior al humano. Y las tecnologías son una maravilla. Y las tecnologías ya de hecho hoy podrían liberar al ser humano de venderse como fuerza laboral. Hay tecnología suficiente en el planeta como para que la economía funcionara de un modo radicalmente distinto, liberando al ser humano de la necesidad de trabajar para vivir con una cierta dignidad. Pero las tecnologías no se están usando por la élite para eso. Se están usando para controlar, para dominar, se están utilizando para alienarnos y se están utilizando en última instancia para vendernos que las tecnologías son el no va más y que los seres humanos somos muy poca cosa, intentando que olvidemos el espíritu humano. Porque sin duda ninguna la inteligencia artificial es maravillosa y va a ser más maravillosa todavía en el inmediato futuro. Pero bienvenido sea. Ahora bien, eso no significa que el ser humano no tenga unos valores que la máquina y la inteligencia artificial nunca va a tener. Porque el espíritu humano, el entusiasmo, el corazón, la sensibilidad, la intuición, la inspiración, la capacidad creativa, todos esos valores humanos son propiamente humanos. Pero sin embargo se quieren que los olvidemos, que los metamos en un cajón y que nos convirtamos en una especie de pseudomáquinas al servicio de la inteligencia artificial y al servicio de la minoría elitista que controla esa inteligencia artificial. Por aquí vamos y por aquí andamos, César. Muy bien, Emilio. Fíjate que contundente, hice algunos apuntes aquí y de pronto hay un apartado en el libro, dice, algo nos lo impide. Y dice, el ser humano sabe y puede resolver sus problemas, pero algo en lo más profundo de su ser impide liberarse de sus pasiones. Eso me llamó mucho la atención con todo lo que estamos hablando, porque de alguna u otra manera estamos generando esta nueva conciencia, porque lo que estamos viendo en los medios, lo que estamos viendo en la vida cotidiana, lo que estamos viendo en la economía, en la política, en la ecología, en la espiritualidad, nos hace saber de manera muy clara que ya no podemos seguir viviendo así. Las enfermedades patológicas, la depresión, la angustia, la ansiedad, esta necesidad de ser alguien en la vida, esta necesidad de no soltar el teléfono, el móvil en ningún momento, con tal de ser alguien, con tal de buscar mostrarnos ante los demás, nos hace percibir que nos estamos desconectando completamente de la espiritualidad. Lo sabemos, pero ¿por qué? ¿Cómo es esto y cómo ves tú esto de nos impide liberarnos de nuestras pasiones? Todo es un problema o todo radica en algo que los antiguos, los sabios y sabias de hace muchísimo tiempo, hablaron de conócete a ti mismo, conócete a ti mismo. Y el problema es que estamos en una sociedad que se llama de la información, en una sociedad que se autodenomina la sociedad del conocimiento. Y es verdad que tenemos más conocimiento que nunca antes. Y es verdad que tenemos, César, más información que nunca antes. Y en paralelo, nunca el ser humano se ha conocido menos a sí mismo como se conoce ahora. Nunca antes. Hay una proporción muy alta. Estamos hablando de muchos cientos de millones, posiblemente miles de millones de seres humanos que no tienen la más mínima idea de lo que son, pero ni la más mínima idea. Se creen que son lo que ven en el espejo. Se creen que son lo que dice la célula de identidad o el pasaporte. Se creen que son lo que dice en la tarjeta de visita. Aquí estoy, Emilio, economista, escritor, conferenciante, pero no te das cuenta que no. Que sí, que tú eres eso ahora, que estás llevando ese papel, que forma parte de lo que estás haciendo en esta vida, pero no te das cuenta que eso tiene fecha de caducidad. No te das cuenta que eso está llamado algún día a morir y que sin embargo hay algo íntimo, espectacular, maravilloso, que no va a conocer nunca la muerte y que eso eres de verdad tú. Ese es el conocerse uno mismo. Y ese conocimiento de uno mismo, cuando
se abre en el ser humano lo lleva a vivir de otra manera, porque ya cambia el esquema de valores. Ya el esquema de valores no está en el dinero, no está en el consumo, no está en lo material, está en lo que importa realmente a tu verdadero ser y lo que impregna como cualidades en el quehacer y en la puesta de presencia en el día a día de este verdadero ser. Y desde luego, en esas cualidades y en eso que tiene que ver con nosotros mismos, está por delante el contacto pleno con la vida, la recuperación del valor y del contacto con la naturaleza y las relaciones fraternales con todos los seres humanos. Piense lo que piense cada uno, diga lo que diga cada uno, porque cada uno está en libre albedrío y tiene todo el derecho a vivir y a avanzar en el camino de la consciencia como considere oportuno. Cuando nos conocemos a nosotros mismos y nos damos cuenta de que hay una esencia más allá de la apariencia, todo se transforma. Y entre otras cosas, las escalas de valores que la élite quiere, con las que la élite nos contamina, con las que la élite nos está metiendo como implantes, esas escalas de valores dejan de tener sentido, porque no tienen ni pie ni cabeza el consumismo ciego, porque no tiene ni pie ni cabeza ir por la vida intentando controlar y dominar a los demás, la competencia, el culto a la velocidad, un estilo de vida siempre corriendo, esos implantes, esos influjos desde la élite, cuando una persona se conoce a sí misma y va recuperando el valor de su verdadero ser, todo eso se va diluyendo por sí solo porque no tiene ninguna importancia para lo que realmente somos. Entonces, en estos momentos hay un reto inmenso por parte del ser humano, que es el conocernos a nosotros mismos y el ser consecuente con lo que vamos conociendo. Fíjate, César, el conocernos a nosotros mismos y el ser consecuente con lo que vamos conociendo. Con lo que vamos conociendo de nosotros, con lo que vamos conociendo de los demás y con lo que vamos conociendo en el mundo. Porque otra de las circunstancias, junto con esa enorme cantidad de información, de datos, de conocimiento, es que curiosamente todo está ahí para que lo veamos y sin embargo hay muchas personas que no solo no se conocen a ellas mismas, sino que no quieren ver. No quieren ver lo que sucede, no quieren ver lo que pasa. Hace mucho tiempo, la civilización maya, que tú conoces perfectamente, esa civilización que desde hace muchos años, estamos hablando de siglos, estamos hablando de hace más de 2000 años, fue avanzadilla en el contexto de la humanidad, fue capaz de llegar a unos descubrimientos sobre el universo, sobre los ciclos que todavía nos siguen maravillando. Esa civilización maya anunció que llegaría un momento en el que todo sería visible, en el que todo sería evidente. Ese momento se produciría al final de lo que ellos llaman su cuenta larga, que corresponde aproximadamente con estos tiempos. Y lo que ellos anunciaron es lo que metafóricamente podemos denominar, ellos denominaron la sala de los espejos. Lo subrayo, César, la sala de los espejos. ¿Qué es esto de la sala de los espejos? Que todo está ahí para que lo veamos, todo está ahí. Todo va a ser desvelado. Esa élite, cómo funciona la economía, el daño al medio ambiente, los intereses que se mueven entre económicos y psicopáticos, todo eso se va a poner en evidencia. Pero también se va a poner en evidencia el papel que cada uno a su escala está teniendo en eso. Y también se va a poner en evidencia la indiferencia de mucha gente ante el dolor y el sufrimiento de tantos seres humanos y de tantas formas de vida en el planeta. La sala de los espejos significa eso, que todo se va a ver, todo se va a desvelar y también tú te vas a poder ver a ti mismo. Y eso es duro, porque como decía antes, la gente no se conoce, pero es que además no quiere conocerse. Es como el avestruz que prefiere, antes que ver, prefiere esconder la cabeza bajo tierra porque no quiere ver. Y hay un dicho en castellano que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver, que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Estamos en la sala de los espejos. Estamos en un mundo donde todo cada vez, César, va a ser más claro, más evidente. Cada vez más gente está tomando conciencia de lo que realmente impera en este mundo. Está tomando conciencia de las características de esta humanidad que ya no da más de sí. Y esa conciencia precisamente es el trampolín, es el elemento de salto para construir una nueva humanidad
en cada instante de nuestro día a día, en cada instante de nuestra vida, que tenga que ver con lo que realmente somos. Lo resumiría de esa forma, por tanto, la necesidad de conocernos a nosotros mismos y la necesidad de ser consciente que estamos en la sala de los espejos, que todo va a ser desvelado y a partir de ahí ese desvelamiento que nos sirva como canal, que nos sirva como factor de impulso para vivir en consciencia y para vivir en coherencia con lo que realmente somos. Emilio, cuando hago una reflexión sobre el conocerme a mí mismo y de repente al leer el libro estaba yo planteando empáticamente con los demás, ¿no? Con los seres humanos, con los que me rodean, decía, ¿cómo voy a conocerme a mí mismo cuando decía, aquí tengo un dato donde dice que me impresionó, que dice 3,000 millones de personas viven con menos de $3 al día. Es decir, esta necesidad de me levanto, tengo que ir a trabajar, tengo que ganar para lo básico es de verdad lo básico. Claro, como dices, las circunstancias cambian dependiendo del país, dependiendo de la situación económica, pero ya vemos que la mayoría de los seres humanos están pensando piensan en cómo generar lo básico para los hijos, para la renta, para la casa, para la comida, etcétera. ¿Cómo puedo de verdad autotransformarme para realmente pensar que eso no es lo más importante? Es decir, ¿cómo puedo desconectarme de esa necesidad económica y también de esos deseos, ¿no? Porque si yo quiero, por ejemplo, viajar, estar en contacto con la naturaleza, ir a una playa, necesito dinero para ir a una playa, necesito dinero para llevar a mis hijos a estar en contacto con la naturaleza. Entonces, de pronto nos encerramos en esto de no quiero cambiar, no quiero conocerme, no quiero ver más allá. ¿Por qué? Porque lo que me está volviendo loco en este sistema es cómo consigo el dinero para cubrir lo básico. Creo que así están tantas personas que de pronto se vuelve una encrucijada y un túnel completamente cerrado. Entonces, ¿cómo veo la luz? ¿Habrá receta secreta para eso, para pasar e ir más allá, Emilio? Interesantísima reflexión que se basa además en datos absolutamente reales. Efectivamente, que 3.000 millones de seres humanos viven en el límite de la miseria, en el límite de la pobreza, es una realidad. De ellos, casi 900 millones no es que vivan en el límite de la pobreza, es que viven una situación de pobreza de solemnidad. Viven una vida de hambruna contundente, casi 900 millones de seres humanos. Compartía antes acerca de que los que manejan los hilos de la sociedad quieren enfriarnos, quieren distanciarnos, quieren que entre nosotros haya recelo, incluso en los colegios, que el niño mire al compañero o a la compañera como alguien que lo puede contagiar, alguien que a través del contagio lo puede matar, con sentimiento de culpa, porque el niño o el joven puede tener la sensación de que puede contagiar y matar a su abuelo, a su abuela, o incluso a su padre y a su madre. Fíjate eso en personas de tierna edad, en niños, en adolescentes, los conflictos y los traumas psicológicos que todo ello puede generar. Pero con carácter más amplio, insisto, nos quieren fríos. Y también que esa frialdad nos lleve a la indiferencia ante tanto sufrimiento que hay en el mundo. Y junto con ese enfriamiento, va unido a él, va de la mano, la incertidumbre y la inseguridad. La inseguridad y la incertidumbre. Y junto con la inseguridad y la incertidumbre, el miedo. Compartí hace unos minutos que hay recursos tecnológicos y hay recursos naturales que, utilizados con sentido común, garantizarían un mínimo de subsistencia a toda la humanidad. Pero claro, si eso fuera así, habría, como tú dices, margen de maniobra para que muchas personas pudieran plantearse otras cosas, pudieran plantearse temas de conciencia, temas de trascendencia, y no tuvieran que vivir continuamente con el apretón, las prisas de la supervivencia, el hecho de que tengo que sobrevivir. Y en muchos casos, sobrevivir yo y conseguir también
la supervivencia de mis seres queridos. Y desde luego, César, lo has dicho muy bien, lo has expresado muy bien, cuando se está en esa situación es extremadamente complicado el que se pueda abrir la conciencia a otras cosas. Parafraseando el prefacio de un famoso libro que marcó hoy un hito en todo este tipo de cosas, hace ya bastantes décadas, que tuvo como título La rebelión de los brujos, allí parafraseando lo que se dice en el prefacio de la rebelión de los brujos, podríamos decir que la conciencia opera como los paracaídas, solo funciona cuando se abre. La conciencia solo funciona cuando se abre. Si la conciencia no se abre, está ahí, pero es como si no estuviera. Igual que un paracaídas, si no se abre, pues no está operativo, ¿verdad? Pues bien, para abrir esa conciencia, ciertamente cuando hay una situación socioeconómica de agobio, de apretón, se hace extremadamente difícil. A partir de ahí tú preguntas, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Lo cierto, César, es que antes de responder a esta pregunta con relación a estos miles de millones de seres humanos que están viviendo esa situación, quiero también, antes de llegar ahí, el plantear que las sociedades, entre comillas, desarrolladas y las personas que en esas sociedades, entre comillas, desarrolladas, tienen una cierta capacidad adquisitiva, curiosamente, en muchos casos no lo están usando para esto. Es decir, no lo están usando para abrir el paracaídas de la conciencia, sino que cuanto más tienen, más quieren. Es una especie de virus del que se habla menos, es una especie de virus donde nunca es suficiente. Cuando he cubierto mis necesidades básicas, tengo que cubrir necesidades artificiales. Y cuando he cubierto esas necesidades artificiales, genero, creo y me creo nuevas necesidades artificiales. Y así permanentemente. Con lo que da igual que ya tenga cubierto mi umbral de subsistencia, porque siempre necesito más, porque siempre necesito más, porque siempre necesito más. Y esa es la dinámica que estamos viendo en muchas personas, en sociedades desarrolladas y en estratos sociales de nivel adquisitivo. Que esto es una carrera que no conduce a ninguna parte. En esos estratos tampoco sirve de nada el tener un cierto confort, porque eso, en lugar de avispar la conciencia, parece que nos distrae, parece que nos alela, ¿no? Parece que nos queda como adormecido en una dinámica continua de siempre querer más, de siempre querer más. Y ahí se produce lo que tú también compartías antes, César. Ahí se produce la depresión, ahí se producen los estados semidepresivos, los estados adictivos, adicción al juego, adicción al alcohol, adicción al sexo, adicción a las drogas. ¿Por qué tanta adicción? ¿Por qué tanta depresión? ¿Por qué tantas bajadas de estado de ánimo? Ahí están las almas gritando. Son las almas las que gritan. Todos esos fenómenos de depresiones, de adicciones, que se dan fundamentalmente, curiosamente, en sociedades desarrolladas, son almas que están gritando, que están diciendo, esto no es, esta vida está vacía, esta vida no es el camino. Precisamente por eso las personas que están con depresión se sienten vacíos. Y claro, se sienten vacíos porque es verdad, es que su vida está vacía, porque no es la vida que se corresponde con lo que verdaderamente son. Y cuando se produce ese vacío, hay personas que intentan cubrirlo con sucedáneos, con el alcohol, con el juego, con la droga, con el sexo, porque ese vaciamiento lo intentan llenar de alguna manera. Y en lugar de llenarla viviendo de un modo que de verdad se alinee con lo que somos, intentan cubrirlo con esos sucedáneos. Te digo todo esto porque las reflexiones que tenemos que hacer, a mi modesto entender, no solamente afectan a los que tienen pocos recursos, también afectan a los que tienen más recursos, porque tanto arriba como abajo, abajo como arriba, no hay otro camino posible que el recuperar el timón de la vida a través de lo que somos. Cuando estamos viviendo una situación socioeconómica, como pasa en muchos sitios, hay continentes enteros, ¿no? Que el emblemático son grandes zonas de África, ¿no? Donde se está siempre al límite de la supervivencia. También hay, contrariamente a lo que podíamos creer, César, también nos encontramos personas que cuando se conocen, que cuando compartimos con ellas y con ellos, nos encontramos sorpresivamente que hay un nivel de felicidad que no lo tenemos en los países desarrollados, que no se tiene con alta capacidad de consumo. Hay colectivos humanos, hay tribus, hay nativos, hay indígenas,
hay partes en este mundo, en este planeta, que nosotros tenemos tildado como subdesarrollados, que cuando se conocen, cuando se tiene la oportunidad de contactar con ellos, de convivir con ellos, de conocerlos, te sorprenden. Sorprenden porque efectivamente tienen esos $3 a los que tú hacías referencia y si acaso a lo mejor ni eso tienen, pero tienen una forma de vivir la vida, tienen una forma de levantarse cada mañana, tienen una forma de relacionarse con sus congéneres, tienen una forma de relacionarse con los demás. Hay unos niveles de solidaridad, hay unos niveles de acompañamiento, hay unos niveles donde todo es de todos y cuando tenemos más lo tenemos todos y cuando tenemos menos también lo tenemos todos. Cosa que con mayores niveles económicos se olvidan por completo, porque parece como si ahí el virus del egoísmo, del egocentrismo, del aislamiento, de la individualización extrema se exacerbara. Yo he trabajado durante muchos años, durante casi 20 años, en programas de cooperación al desarrollo con Naciones Unidas, con PNUD, con Hábitat, con el Programa de Desarrollo Local y Regional del NED, de la Organización Internacional del Trabajo, y he tenido ocasión de conocer esto que tú me dices. Y cuántas veces, César, me ha pasado, también en América Latina, donde he hecho muchos programas de cooperación, cuántas veces me ha pasado, hasta que ya aprendí la lección, César, cuántas veces me ha pasado lo siguiente, el coger el avión para ir a un sitio con una mirada altiva, mirando por encima del hombro allí a donde iba a llegar. Voy a una zona subdesarrollada. Pobrecillos, pobrecillos. Hay que enseñarles técnica, hay que enseñarles metodología, hay que enseñarles a vivir, hay que enseñarles a desarrollarse. ¿Cuántas veces he ido yo como cooperante, como colaborador o como director de proyectos a territorios así, con esa mirada altiva, mirando por encima del hombro? Hasta que me fui dando cuenta, César, poco a poco. Fue por la experiencia, ¿eh? No la aprendí en ningún libro, porque de esto no suelen hablar los libros, curiosamente. Fue por la experiencia donde fui poco a poco dándome cuenta que cada vez que volvía, es decir, ya no en el avión de ida, que iba con mi prepotencia, ¿no? No, en el avión de vuelta, cada vez más me daba cuenta de que yo no había enseñado, de que de verdad ellos me habían enseñado a mí, de que yo iba allí con mis ínfulas de economista, de experto, a enseñarle cosas a ellos, y sin embargo, cuando cogía el avión de vuelta, ¿aquí quién ha enseñado a quién? Yo le he enseñado cosas, pero lo realmente importante es las cosas que ellos me han enseñado a mí. Y hubo un momento determinado, después de bastantes años, no lo aprendí de verdad con facilidad, me requirió un tiempo, me di cuenta que cada vez que entraba en contacto con este tipo de personas, era yo el que aprendía. Y aprendí tantas cosas, aprendí esa mirada amable, aprendí esa mirada alegre, en un contexto donde desde los países más desarrollados podemos decir, pero si ahí nada de esto puede existir, si tendrían que estar, entre comillas, en esa necesidad de supervivencia, incapaces de hacer nada que tenga que ver con la alegría, con el amor, con la solidaridad. Pues todo lo contrario, César, todo lo contrario. Por tanto, yo creo que esto de verdad no es un tema que tenga que ver con el nivel económico. Porque si miramos niveles económicos nos llevamos sorpresas de que muy abajo encontramos alegría en muchos sitios y encontramos solidaridad y encontramos generosidad en el contexto de lo que puede ser ahí la generosidad, pero hay generosidad. Y en cambio, cuando vamos a otros niveles donde hay opulencia, lo que nos encontramos es egoísmo, donde lo que encontramos es egocentrismo, donde lo que nos encontramos es una individualización extrema. Finalmente, todo esto ¿a qué me conduce? Que no nos guiemos tanto por la apariencia, que aquí hay que escarbar más para conocer a cada ser humano y para conocer a cada colectivo y a cada comunidad. Hay que escarbar más. Y yo cada vez estoy más convencido y toda la vida me ha ido enseñando eso, que la felicidad no tiene que ver con la economía, la felicidad no tiene que ver con los recursos que estén a nuestra disposición, no tiene que ver con el alcance. La felicidad es una mirada nueva, son unos ojos nuevos, como diría Gandhi, unos ojos nuevos. Esos ojos nuevos con los que nos levantamos y tenemos capacidad para disfrutar de un amanecer. Esos ojos nuevos con los que nos levantamos y tenemos la capacidad de agradecer al nuevo día, haya sol o haya nubes, haya temperatura alta o haya frío, la vida que vamos a disfrutar en ese momento. Ese día que nos despertamos y tenemos algo en nuestro interior con unos ojos nuevos
para saludar de corazón a la gente, a nuestros congéneres con los que nos encontramos, pero saludarlo no por educación, sino de corazón, porque percibimos claramente que aunque cada uno somos cada uno, sin embargo, hay algo que nos une. Y vivir nuestro día a día también con tiempo, con tiempo. Lo que yo también me he encontrado en esas sociedades y en esos contextos de mayor nivel económico es que no están tan sometidos al reloj, que no están siempre corriendo tanto, no todo tan tabulado. Tienen tiempo de sentarse, tienen tiempo de respirar, tienen tiempo de contemplar su alrededor, tienen tiempo de contemplarse a ellos mismos. En fin, no me quiero extender más, César, que me estoy extendiendo demasiado, pero todo esto va dirigido a que yo pongo bastante en solfa los frutos en consciencia en función de los niveles económicos. Coincido contigo, por supuesto, que la inseguridad, la incertidumbre y el apretón dificulta la consciencia y la trascendencia, pero también me he dado cuenta que en última instancia eso depende de cada uno, porque yo he conocido muchos colectivos y muchas personas con enormes apretones de supervivencia que, sin embargo, han sido capaces y son capaces de vivir de una forma mucho más consciente que muchos de los que tienen recursos y tienen números en sus cuentas corrientes. Gracias, Emilio. Sí, fíjate que es fundamental esto porque estos ojos nuevos, esta nueva conciencia, sobre todo este tiempo, por ejemplo, quiero ver si puedo expresar un ejemplo, ¿no? Que ya también lo has hecho tú con las mascarillas, ¿no? Que ahora, por ejemplo, tú sales a la calle cuando lo que necesitas respirar es oxígeno y tienes que tener la mascarilla puesta porque si no, los demás te ven mal. Es ahora como las empresas, si tú no estás al 100%, si tú no estás trabajando al 100%, si tú no contestas 300 correos en un día, etcétera, lo estás haciendo mal. Y si tú te detienes tantito, eres flojo, ya no puedes observar, ya no puedes reflexionar, porque necesitas estar todo el tiempo bajo la mirada de la competencia de un sistema socioeconómico. Y bueno, yo aquí era nada más para coincidir contigo en esto último. Quiero hacerte algunas preguntas generales de lo que encontré en el libro. Primero, que vuelvas a darnos un poco tu punto de vista sobre los dones y los talentos. Con esto que estamos hablando de tener una mirada más reflexiva, unos ojos nuevos, que podamos encontrar no en el exterior, sino en el interior de nosotros, esos dones y nuestros talentos que nos hacen tanta falta para empezar a vivir, no a sobrevivir, sino a vivir en la estructura socioeconómica para poder mantenernos, para poder conocernos más, para poder vivir de manera más entusiasta, ¿no? ¿Qué opinas de eso, Emilio? Cuando lo que realmente somos, la esencia, con el nombre que cada uno quiera darle, la dimensión álmica y espiritual la que hablan los cristianos, el Atma Buddhi del que hablan los hinduistas, el amor, la luz, la conciencia, la energía, el nombre que cada uno quiera darle a la esencia. Cuando la esencia encarna, lo hace con un propósito. No encarna de aquella manera. Lo que hay encarnado en ti, como César, lo que está encarnado en mí, que soy yo, en este tal Emilio, no está aquí por casualidad. Hay un propósito de vida. Ese propósito de vida, sin ningún tipo de duda, siempre va dirigido, en todos los casos, a que la esencia vaya tomando protagonismo, a que recuperemos la memoria sobre la existencia de esa esencia que somos y la pongamos en práctica en nuestro día a día. Ese es el telón de fondo en el que vamos avanzando encarnación tras encarnación. Pero en paralelo, en cada vida concreta, junto con ese telón de fondo, que siempre es el gran objetivo, el gran factor de impulso, hay también un objetivo de vida más inmediato. Y hay muchas personas que me dicen, pero Emilio, ¿yo cómo puedo descubrir cuál es ese propósito de vida? Bueno, la verdad es que si nos conocemos a nosotros mismos, podríamos ir percibiendo desde lo que somos ese propósito de vida. Pero en cualquier caso hay una forma muy práctica y muy directa. Date cuenta de los dones y talentos que tienes. Porque los dones y talentos son una pista fundamental para saber cuál es tu propósito de vida.
Los dones y talentos, como tú muy bien sabes, César, son las cualidades, las capacidades, las facultades innatas de cada ser humano. Innata significa con las que nacemos. Cada uno tiene las suyas. Cada ser humano tiene esas capacidades o facultades, cada uno las suyas, sus cualidades, sus dones y talentos, cada uno los nuestros. Esas cualidades, esos dones y esos talentos innatos, hay gente que cuando le digo, busca para saber cuál es tu propósito de vida, descubre cuáles son tus dones, tus talentos. Y me dice, Emilio, ¿y cómo puedo descubrirlo? Hay tal desconocimiento de nosotros mismos que muchas personas no tienen ni idea de cuáles son esas cualidades y capacidades innatas que atesoran. Y para darle un punto de apoyo en esa indagación, lo que me gusta compartir con ello es, los dones y talentos son sencillos de descubrir porque son aquellas cosas que haces con gusto, que haces con gozo, gozándolo. Lo haces y lo gozas. No te cuesta trabajo, no te cuesta esfuerzo, lo estás pasando bien y lo estás pasando bien en alto nivel. Por eso digo que lo gozas, hay un gozo. Y ese gozo es tal que el tiempo no existe. Estás tan metido en ello, lo estás gozando tanto que el tiempo deja de existir. Ya no hay reloj y ya no hay cansancio. Pueden pasar los minutos, pueden pasar incluso las horas. En algunos casos yo he conocido personas que han pasado días, creadores, artistas, ¿no? Con sus dones creativos, y no se dan cuenta. Están desarrollando su don, están desarrollando su talento. Y el hecho de que lo hagamos con gozo y que incluso el tiempo deje de ser un elemento de referencia, se debe a que los dones y talentos, cuando los practicamos, siempre generan entusiasmo. Y entusiasmo es un término castellano que viene del griego, no del latín, viene del griego, y significa Dios en ti, Dios en mí. Es decir, los dones y talentos tienen que ver con la esencia, son una manifestación de la esencia en esta vida, con lo cual para reconocer esa esencia, para conocernos a nosotros mismos, para tener una especie de orientación de cuál es nuestro propósito de vida, un indicador maravilloso que tenemos ahí delante son aquellas cosas que disfrutas haciéndolas y que cuando las pones en marcha no solamente no te cansas, sino que el tiempo vuela. Y a partir de ahí que cada uno se mire a sí mismo, que cada uno intente encontrar cuáles son esos dones y talentos. Y me gusta compartir, y si aún así, si a pesar de todo lo dicho, no lo encuentras, pregunta. Pregunta a seres queridos, pregunta a personas cercanas de confianza. Oye, ¿tú crees que yo tengo algún don? ¿Tú crees que yo tengo alguna cualidad? Hombre, por favor, y lo que te respondan, hazle caso, porque a veces viene el ego de la falsa modestia, ¿no? Porque hay el ego valentón, pero también hay un ego que es el de la falsa modestia. Y cuando una persona pregunta, oye, ¿tú crees que yo tengo algún don? Y esa persona de confianza, ese ser querido, dice, mira, yo creo que tú tienes este talento, tú tienes este don. Entonces la persona dice, anda ya, no exageres, ¿yo cómo voy a tener esto? Hombre, no, si te lo está diciendo alguien en el que tienes confianza, escúchalo, escúchalo. Es una forma también de descubrir cuáles son nuestros dones y talentos. Y desde luego los dones y talentos, César, están para ejercitarlos y compartirlos. Para eso los tenemos. Hay una preciosa parábola en los evangelios cristianos donde se hace una descripción muy dura del que el talento, que en este caso en la parábola es una moneda romana, lo guarda bajo tierra. No, los talentos no están para guardarlo bajo tierra, están como la lámpara que se pone sobre la mesa, están para ejercitarlo y para compartirlos con los demás. Y si no lo haces en tu actividad laboral, porque son rarísimas las personas que tienen una actividad laboral que coincide con sus dones y sus talentos, por eso se habla de trabajo. La definición exacta de trabajo es la actividad laboral disociada de los dones y talentos. Porque cuando la actividad laboral está asociada a los dones y talentos, no hay trabajo, no hay esfuerzo, no hay sacrificio, hay gozo. El trabajo es una actividad laboral disociada de los dones y talentos. Tu trabajo, tu actividad laboral no tiene que ver con tus capacidades y cualidades innatas. Y eso le pasa a la inmensa mayoría de los seres humanos. Pero el día es largo y en la mayoría de las sociedades en las que estamos hay días de descanso durante la semana.
y siempre hay un margen de maniobra para sacar a la luz y para ejercitar y compartir los dones y talentos. Y mi experiencia, César, y concluyo, es que cuando somos capaces de darnos cuenta de algún don, de algún talento, y cuando lo ponemos en práctica y lo compartimos, buscando la forma, 1 hora al día, unas cuantas horas a la semana, de la forma que sea, pero buscando que tenga una presencia en nuestra vida, aunque no sea permanente, pero que tenga una presencia de vez en cuando, el gozo que produce es tal que toda la vida se llena de gozo. Es espectacular. Es como cuando una persona se enamora, que tú te has enamorado de otra persona y la otra persona te corresponde. Pero al estar enamorado de esa otra persona, toda la vida te parece estupenda. Te parece estupendo todo lo que sucede, el coche que pasa al lado, el pájaro, el señor que te atiende en el bar, todo es estupendo. ¿Por qué? Porque estás enamorado, ¿no? Entonces, cuando empiezas a practicar tus dones y talento, el entusiasmo que eso genera es tal que llenas todo de entusiasmo, incluso aquellas cosas que no tienen que ver con tus dones y tus talentos y tienes que llevar a cabo en tu actividad laboral. Esa es mi experiencia directa y es un tema además que he compartido y he tenido ocasión de desarrollar y de indagar con mucha gente en muchas experiencias muy variadas, César. Gracias, Emilio. Y uno a esto que también apunté por aquí, nos has compartido mucho sobre la vida sencilla. ¿Qué es la vida sencilla? Sobre todo ahora que nos vemos envueltos en un mar de situaciones, de emociones, y que nuestra alma está gritando, seguramente para muchísimos seres humanos, más ahora que nunca, y que queremos vivir de otra forma. ¿Qué es la vida sencilla, Emilio? La vida sencilla, sobre todo, César, es una actitud, la actitud con la que se vive. No podemos medir la vida sencilla por parámetros económicos, porque a veces hay personas que tienen escasos recursos y que se ven obligados a llevar lo que diríamos que es una vida sencilla. Pero no llevan una vida realmente sencilla, llevan una vida de escasez que si pudieran, si por las circunstancias que sea, le llegaran recursos, no vivirían así, porque no tienen interiorizado lo que es esa actitud de vida sencilla. Y sin embargo hay personas que pueden tener un estatus socioeconómico más alto y que sin embargo sí son capaces de llevar una vida sencilla. La vida sencilla es una actitud ante la vida. Es una actitud que tiene que ver primero, lo he compartido ya y lo subrayo nuevamente, con el ritmo de vida. El ritmo de vida. No nos dejemos atrapar por las carreras, no nos dejemos atrapar por un ritmo de vida que está basado en el culto a la velocidad, en el no tengo tiempo. Siempre hay posibilidades, sea cual sea la circunstancia de cada uno, de a lo largo del día de vez en cuando pararse, respirar conscientemente, mirar el entorno en el que estamos. Y esas paradas, esas pausas, esos espacios de pausa y de silencio te ayudan a entrar en una dinámica que no sea tan veloz como esta sociedad te quiere meter. Es muy importante un ritmo de vida más sosegado, más calmado, más tranquilo y menos basado en el culto a la velocidad. Y siempre hay margen de maniobra, siempre hay margen de maniobra. No digo que podamos ir a 50 por la vida, a 50 kilómetros por hora, pero no tenemos por qué ir a 200. Seguro que tenemos posibilidad de, en lugar de ir a 200, de ir a 180, 150, a 120. Quizás no a 50, pero desde luego sí podemos reducir sensiblemente el culto a la velocidad y este estilo de vida tan tremendo que tenemos. La vida sencilla tiene que ver también, lo hemos también compartido y reflexionado, con lo cual soy rápido, con nuestros hábitos de consumo. Necesito poco y lo poco que necesito, lo necesito poco, nos decía el santo de Asís, nos decía Francisco de Asís. Esto es vida sencilla. Independientemente, a lo mejor tienes un trabajo que tienes un ingreso fuerte, pero a ti eso te da igual. Incluso ese dinero lo puedes destinar a temas de cooperación, de solidaridad, a protectoras de animales que tanto los necesitan, porque tú realmente, tus ojos nuevos, ya sabes de sobra que no necesitas todas las cosas que la sociedad de consumo te insisten que necesitas. Eso no es verdad. Necesitamos muy pocas cosas, César, muy pocas cosas. Y lo que necesitamos, lo necesitamos poco. La vida sencilla significa romper la esclavitud del necesito mucho y lo mucho que necesito, lo necesito mucho. La vida sencilla tiene que ver con cambiar las relaciones con los demás. También lo hemos compartido.
Vida sencilla es mirar a los demás con respeto. Vida sencilla es mirar al que no piensa como tú con agradecimiento, porque está poniendo a tu disposición una forma de ver las cosas distintas y no verlo como una especie de contrario, como una especie de adversario al que tienes que batir, convenciéndolo tú, poniéndote tú por encima para tener la razón. Esa dinámica de la competencia, esa dinámica de la intolerancia, ser sustituida por una dinámica de la empatía, de la tolerancia, de la compasión y de la ternura. La vida sencilla tiene que ver con la lentitud, un ritmo de vida más tranquilo, tiene que ver con la austeridad, un ritmo de consumo más sosegado, y tiene que ver con la ternura, unas relaciones personales con los demás y con la vida misma, con todo lo que nos rodea, que se base en la ternura, en una mirada tierna, en una mirada cariñosa, en una mirada amorosa. Posiblemente la gran revolución pendiente de la humanidad es precisamente la ternura, porque la ternura es lo que ayuda a sacar lo mejor de nosotros mismos. Y cuando compartimos los dones y talentos, esa ternura en muchos casos se hace clarísima, se pone perfectamente de manifiesto, porque sale como una tendencia natural a que el don, además de practicarlo, lo compartes y lo compartes generosamente con los otros. Estos son por donde van todo lo que tiene que ver con una vida sencilla. La vida sencilla de la que nos hablaba Fray Luis de León, la descansada vida a la que han seguido los pocos sabios que en el mundo han sido, no significa que nos vayamos a un retiro en no sé dónde, no significa que en la vida cotidiana, aquí, en cualquier ciudad, en cualquier punto del planeta, desarrollemos nuestro día a día con esa mirada limpia, con esa mirada nueva y con esa mirada donde la velocidad, donde el consumismo incesante y donde la imposición de nuestros criterios y la competencia sobre los demás, poco a poco, va desapareciendo. Emilio, muchas gracias. Pasando al último tema y brevemente, a unos meses de haber escrito el por qué y para qué del coronavirus y con todo lo que ha pasado, con todo lo nuevo que ha pasado, ¿ha habido algunos cambios en tu perspectiva, en lo que has visto en estos meses? Y sobre todo pensando que de alguna manera yo a veces desde el fondo de mi corazón, con todo lo que yo veo en mi país, a veces creo que esto es una especulación con otros objetivos, ¿no? De la élite, de los círculos de poder. No es fácil decirlo y no es fácil comentarlo porque, pues, porque mucha gente lo cree. Yo en mis adentros no creo en muchas cosas por cómo veo que se manejan los medios, la política, la economía. Creo que hay muchas cosas más allá que no están a veces a nuestro alcance. Por ejemplo, las vacunas, ¿no? El hecho de que ya en algunos países pues ya se está probando en que la vacuna cuando salga pues va a ser obligatoria, y eso nos hace pensar en nuestros hijos y nos hace pensar en todo lo que puede traer una vacuna modificando nuestro ARN, etcétera. Tú en este capítulo que escribiste, donde lo sometes a una tremenda investigación, ¿ha habido algo o nuevo o tienes reflexiones nuevas con respecto a esto? Lo primero, César, y no me quiero poner como modelo ni como ejemplo de nadie. Yo soy una persona modesta que comparto de corazón lo que aprendo, lo que estudio, lo que experimento, sin querer ser para nadie modelo ni convencer a nadie de nada. Pero lo primero es que para mí estos meses, desde el mes de marzo fundamentalmente hasta ahora, noviembre, que han sido por tanto pues 8 meses ni más ni menos, vamos ya camino de los 9 meses, han sido sobre todo tiempos de aplicación personal. Es decir, de que la conciencia no se me quedara en la teoría, sino en la práctica. Hemos dejado la gran ciudad, nos hemos venido a vivir a la naturaleza, a una casa, a un precio muy inferior de lo que valen las cosas en la ciudad, y buscando un mayor encuentro con la naturaleza, buscando un encuentro con la arboleda, un encuentro con la vida natural, un sitio donde podamos ver las estrellas por la noche, un sitio donde podamos salir de casa y lo que nos rodea
sea precisamente un ritmo de vida que no sea ese ritmo trepidante al que antes hacíamos referencia. De la misma forma, me ha aplicado en un compromiso conmigo mismo para un mayor contacto con la vida. Nosotros tenemos 2 perritos maravillosos, aprovechando ahora la casa que tenemos, estamos haciendo también adopción de animalitos que necesitan un tiempo de acogida hasta que ya le encontramos familia definitiva de acogida, lo cual nos está permitiendo conocer a otras formas de vida y me está enseñando enormemente a ver la vida de otra manera. Todo lo que tiene que ver con los hábitos de consumo, todo lo que tiene que ver con el ritmo de vida, lo estoy gozando, César, lo estoy gozando. Por el compromiso de compartir en consciencia, yo viajaba todos los fines de semana, prácticamente de cada 10 fines de semana, 8 viajaba a algún sitio a compartir charlas, a compartir con los demás. Por supuesto que voy a seguir haciéndolo cuando las circunstancias cambien, pero este ritmo me ha enseñado a ir a otro ritmo. Me ha enseñado a valorar también la necesidad de tener más tiempo de introspección, porque es como de verdad después puedo aportar más a los demás. Y podía seguir cosas que a mi mujer, a mí, nos ha servido todo esto para adentrarnos en una práctica de vida, yo diría que más coherente con nuestra consciencia. Es decir, lo primero que yo afianzaría es que a todo este tipo de cosas le saquemos jugo desde el punto de vista de nuestra cotidianidad y que no se quede en lo intelectual. Después también he visto que todo esto está siendo utilizado, como hemos compartido y como el libro creo que pone clarísimamente de manifiesto, como un ensayo de ingeniería social. Ese ensayo de ingeniería social ha pervertido los valores en muchas personas. Es decir, hay muchas personas que los valores normales, los valores de nuestra alma, le han dado la vuelta como un calcetín. Por ejemplo, he ido percibiendo en estos meses cómo las personas que tienen miedo se consideran responsables. Y como soy responsable, tengo miedo. Y aquellos que no tienen miedo son unos irresponsables. Es una perversión de los valores, porque la responsabilidad, si la hay, tiene que ir unida a la libertad, no al miedo. Si hay miedo, es imposible que haya responsabilidad. Sin embargo, las personas que tienen miedo se consideran responsables precisamente por tener miedo y le azuzan a las otras que no tenemos miedo con el calificativo de irresponsables. También esto, hasta dónde ha llegado, me ha llamado la atención. Yo sabía que iba a ser así, pero me ha llamado la atención el tanto por ciento significativo, ¿no?, de personas que se han instalado en esta perversión de los valores. También me ha llamado la atención el número de personas conscientes que ante esto se enfadan. Ante esto se enfadan. Vamos a ver, si vamos avanzando en la consciencia, esto que yo acabo de describir, frente a estas personas que desde el miedo se autotitulan de responsables y nos tildan a los demás de irresponsables, si estamos viviendo la consciencia, lo que tenemos que tener es un gran amor, un enorme amor, y no dividirnos, tenderle nuestra mano continuamente, mantener siempre la sonrisa, mantener siempre la mano tendida, que no nos dividan en bandos, que no nos confronten, porque eso es lo que quieren, partirnos, partirnos, es como nos quieren. Y he visto que en el ámbito de la consciencia, con demasiada facilidad, hay gente que en lugar de, desde la consciencia, tener respeto, tener tolerancia a esos que tienen miedo y se consideran responsables, pues tienen una tendencia como a enfrentarse a ello. Y eso, César, hay que quitarse ese chapapote y evidentemente cada uno debemos tener nuestro criterio, pero incluso a aquellos que de alguna forma nos pueden tildar de no sé qué o nos pueden descalificar, hay que mantener esa mirada amorosa, hay que mantener esa mirada empática y hay que tener, por supuesto, esa mirada respetuosa y tolerante. Eso también me ha llamado la atención. Y por último, de la misma forma que te decía que en mi vida cotidiana he intentado a incrementar la impecabilidad de la consciencia, también he percibido que en mucha gente esa conciencia ha aumentado. Es verdad que hay personas que están en el miedo, es verdad que están pasando muchas cosas, pero también he percibido claramente cómo personas que conozco más, personas que conozco menos, que andaban su camino de una forma, han cambiado el paso. Y han cambiado el paso hacia una mayor consciencia. Y te pongo un ejemplo, César. Hoy, en mi país,
se ha anunciado el Plan Nacional de Vacunación. El Plan Nacional de Vacunación no va a ser de vacunación obligatoria. Había habido rumores antes de que la vacunación iba a ser obligatoria. Y la vacunación no va a ser obligatoria, no porque no quieran que sea obligatoria, que sí quieren, sino porque hay tantas personas que dicen que no se atreven a originar un conflicto social que se vuelva contra ellos. Porque las encuestas que se han hecho en España en estos días ponen en evidencia que hay más, casi un 40% de personas en los distintos tratos de edad que dice que la vacuna no se la van a poner y que creen además el 48% que la vacuna no tiene que ser obligatoria. Entonces, claro, hay tantas personas, estamos hablando de tantos millones de personas que no quieren que la vacuna sea obligatoria y muchas de ellas que dicen que no se van a poner la vacuna, que vamos a decir las cosas por su nombre. El gobierno no ha tenido el valor de decir, venga, todo el mundo, porque podía haber habido una contestación social que se le escapara de las manos. Y claro, ese tanto por ciento tan enorme de personas que dicen que no se van a poner la vacuna y que consideran que la vacuna en cualquier caso no tiene que ser obligatoria, es una manifestación, es solo una, pero es el indicador que te pongo delante y hay otros muchos para poner de manifiesto que esto también está sirviendo para que mucha gente vean cosas que antes no veían. Se den cuenta de la manipulación de las industrias farmacéuticas, se den cuenta de los intereses económicos que hay detrás de la salud, se den cuenta, en definitiva, también, y eso es lo fundamental, de que ahí hay un mundo que nos ha contaminado porque ha llegado, como hemos compartido, hasta mi propia vida y hasta la sala de estar de mi casa, y voy a empezar ya un camino de descontaminación. Voy a empezar ya a vivir como realmente soy y no como quieren ellos que yo viva. Voy a vivir en mi impecabilidad, en mi autenticidad, en mi ejemplaridad, con la esencia que soy, con mi verdadero ser y de la mano con todas las personas, aquellas que ven las cosas como yo y también las que la ven de manera distinta, porque hacia ellos también le lanzo todo mi amor, todo mi respeto, toda mi tolerancia y toda mi ternura. Así que escuetamente expresado, he sido rápido y te podía hablar de otras muchas cosas, pero en fin, me he parado en las que en mi corazón en estos momentos se mueven con mayor vibración. Emilio, muchas gracias. Un mensaje final para terminar esta maravillosa charla, como siempre. Muy agradecido de mi parte. Un mensaje final que quieras agregar. Pues mi mensaje es simplemente de esperanza con mayúscula. No una esperanza tonta, sino una esperanza basada en la sabiduría, de cómo evolucionan los ciclos y de cómo evoluciona la consciencia. Estamos en la recta final de esta humanidad y nos encaminamos de manera ya imparable hacia la nueva humanidad. Que nadie tenga duda de que una nueva humanidad va a surgir, de que esa humanidad la estamos ya empezando a construir, que es una humanidad que tenemos que construir en cada día desde nuestro corazón y desde nuestra alma, y que eso no son palabras huecas. Están anunciado estos tiempos desde hace mucho tiempo por los maestros, por las maestras, por los sabios y sabias que no eran adivinos, César, sino que conocían muy bien cómo evolucionan los ciclos y cómo evoluciona la consciencia, y sabían que llegaría un momento donde es verdad que todo se apretaría mucho, lo que algún maestro denominó los dolores del parto, pero esto sería para el alumbramiento de algo maravilloso que yo no sé cuándo va a llegar, porque como muy bien dijo Cristo Jesús, nadie sabe ni el día ni la hora, pero ya las señales, creo que podemos ya empezar a olfatearla. Entonces, que tengamos una esperanza con mayúscula, no la esperanza de que las cosas vuelvan a ser como antes. Eso no es esperanza, eso es estupidez. Más de lo mismo, por favor, más de lo mismo. Más egoísmo, más egocentrismo, más materialismo, más entretenimiento lelo, más distracción tonta, más deshumanización, más alejamiento de la naturaleza y de la vida y de daño a la madre tierra, más de lo mismo. No, por favor, que esa no sea nuestra esperanza, que nuestra esperanza sea con mayúscula de esa nueva humanidad que nos está esperando en el horizonte y que tenemos que construir ya en estos momentos, en el aquí y ahora. Esto es lo último que gracias a esa ventana que me abre, César, comparto contigo y con todas las personas que vean este vídeo. Pues gracias por seguir compartiendo. Gracias por seguir siendo una fuente de luz. Y espero que nos veamos pronto. Te deseo lo mejor a ti y a tu familia y seguimos en contacto, querido Emilio. Así es, y así será porque así es. Muchas gracias, César.
Hasta pronto. Hasta pronto.